Buenos días. A continuación vamos a presentarles el caso de neuropatía óptica anterior isquémica arterítica. Es una revisión de la enfermedad, su fisiopatología, su diagnóstico, su tratamiento. Nuestro grupo está conformado por Julio César Boada, Santiago Monroy, que les habla, y José David González. El contenido que vamos a abordar en esta breve revisión será, primero, introducción a la patología; segundo, definiciones generales; tercero, fisiopatología; cuarto, laboratorios; quinto, diagnóstico y pruebas complementarias; sexto, fondo de ojo, sus hallazgos; séptimo, tratamiento; y finalmente las conclusiones. Entrando en las definiciones generales de la neuropatía óptica anterior isquémica arterítica, esta se trata de una lesión del nervio óptico, como podemos ver acá en esta imagen, debido a defectos de tu irrigación. Y en este caso, que decimos arterítico, es específicamente de un origen inflamatorio arterial. Existe también el caso en que no es arterítico, eh, pero esto conlleva que no hay una inflamación del nervio y que no es la causa por la cual hay defectos en la irrigación. Esta patología comúnmente está asociada a arteritis de células gigantes, una entidad que más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle, pero que suele ser, eh, la neuropatía suele ser una presentación grave de la arteritis de células gigantes. De manera breve, la clínica se presenta como una pérdida súbita e indolora de la visión unilateral, pero que con mucha frecuencia y de manera temprana puede volverse bilateral. Y el diagnóstico es clínico y con laboratorios, la velocidad de eritrosedimentación y a veces con una biopsia de la arteria temporal debido a la arteritis de células gigantes. En esta imagen podemos ver, de hecho, la inflamación de la arteria temporal y que si a nuestra consulta llega un paciente con esta apariencia, debe orientarnos hacia el diagnóstico de esta patología y sospechar una neuropatía de este tipo. Haremos también una breve mención de la epidemiología de la enfermedad y cómo está asociado con la arteritis de células gigantes. El paciente típico que presenta esta enfermedad es una mujer adulta mayor de más de 70 años con antecedente de polimialgia reumática o alguna enfermedad autoinmune que requiere una pérdida súbita e indolora de la visión unilateral. Nos basaremos en este artículo publicado en la revista del Sur, en el cual hablan un poco sobre su epidemiología y su diferencia con la forma no arterítica. ¿Cómo está asociada con la arteritis de células gigantes? La arteritis de células gigantes es una enfermedad idiopático, se cree autoinmune, en la cual la complicación más grave es la pérdida de visión por la neuropatía que estamos tratando precisamente. Y puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes. La artritis de células gigantes tiene predilección para afectar las arterias ciliares posteriores y sin un tratamiento precoz puede afectar el ojo, eh, que inicialmente está sano, hasta en un 70% de los pacientes. Es decir, se vuelve bilateral con una alta frecuencia. En comparación con la forma no arterítica, la forma arterítica cursa con una pérdida más severa de la capacidad visual y tiene una presentación levemente diferente en el fondo de ojo. Más adelante vamos a referirnos específicamente a estas características. Para revisar las entidades que mencionamos anteriormente, la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes, usaremos este gráfico, en el cual nos describen que estas entidades son de un origen idiopático, se cree autoinmune y consisten en una inflamación granulomatosa de las arterias medianas y grandes. La epidemiología suelen afectar más a mujeres, como lo mencionamos en la presentación de un paciente típico. No tiene autoanticuerpos en la serología, pero en los análisis de sangre sí se puede evidenciar que, por un lado, hay una elevación muy significativa de la velocidad de eritrocitación eritrocitaria y además elevación de la proteína C reactiva. Las complicaciones, como lo mencioné anteriormente, en el caso de arteritis de células gigantes, hasta el 20-30% pueden presentarse con ceguera unilateral. Y la polimialgia reumática, tenemos que recordar que es una entidad que provoca dolor y rigidez en las articulaciones proximales, es decir, hombro, cadera. No afecta las articulaciones distales. Pero estas dos entidades suelen estar asociadas, son concomitantes. Las artritis de suelos gigantes, por su lado,
presenta dolor en la región temporal con esa inflamación evidente, como lo mostré anteriormente. Eh, y también presenta compromiso ocular, como amorosis fugaz. Lo puede referir el paciente en el interrogatorio. También presenta claudicación de la mandíbula y generar síntomas constitucionales. eh, Fiebre, fatiga, pérdida de peso, un estado de ánimo generalmente depresivo, etc. Listo, entonces hablando de la fisiopatología, se cree que la arteritis de célula gigante se da una respuesta inmune mediada por células a una lesión a nivel endotelial. Sin embargo, digamos que los factores iniciadores no se comprenden completamente. Entonces, pues, básicamente lo podemos categorizar por tres: inflamación, daño vascular local, hiperplasia íntima concéntrica. Entonces, en la inflamación, lo que pasa es que hay una activación de las células dendríticas a nivel de la adventicia en las paredes de los vasos sanguíneos. Esas células dendríticas, digamos que reclutan los linfocitos TH1, las células de CD8 positivo y los monocitos. Los monocitos, pues cuando ya llegan, digamos que a diferenciarse, pues pasan a ser macrófagos y estas hacen, digamos que, una producción de citoquinas, por ejemplo, la interleuquina 6, el TNF-alfa, que son factores, digamos que, de inflamación y forman, digamos que, esa inflamación granulomatosa focal. Los macrófagos también producen metaloproteinasas, que eso lo que hacen es destruir las estructuras de las paredes de los vasos. Por ejemplo, la lámina elástica interna. Lo más común es que afecte a las ramas de la arteria carótida externa, especialmente la arteria temporal. Por eso vamos a ver que, digamos que vamos a encontrar una arteria temporal, digamos que es impulso, así como la aorta y arterias vertebrales. Y tenemos la hiperplasia íntima concéntrica que, por medio de los macrófagos y células gigantes, producen, digamos que, factores de crecimiento que estimulan la proliferación de la íntima y eso hace que reduzca el flujo sanguíneo y se produzca isquemia. Recordemos que esta es una emergencia. La idea es salvar el otro ojo de la persona. Entonces tenemos que actuar rápido, indicando, digamos, que los corticoides, principalmente metilprednisolona. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener? Pérdida visual súbita, indolora, severa. Recordemos que esa pérdida profunda, repentina de visión unilateral va a menudo precedida de oscurecimientos visuales, eh, que conocemos como amaurosis fugaz, y a veces diplopía, ¿sí? También es frecuente el dolor periocular, eh, rara vez es bilateral, pero pues digamos que si no lo tratamos puede volverse bilateral. Solamente lo podemos ver en personas mayores de 50 años. Y una cosa importante es eso, lo que había mencionado el tratamiento, y es que los síntomas pueden ser intensos, pero generalmente responden de forma muy buena a dosis bajas o moderadas de prednisolona oral, inicialmente de 15 a 20 miligramos diarios. O sea, digamos que hay que actuar rápido frente a esto. Factores a tener en cuenta: antecedentes de la edad, como hemos visto, mayores de 50 años. Eh, digamos que hay que ver las pupilas, hacer un fondo de ojo, evaluar el campo visual, la eritrosegmentación, que ahorita lo vamos a ver más adelante, la proteína C reactiva, las plaquetas y una biopsia de arteria temporal, digamos que para hacer el diagnóstico. Entonces, la velocidad de sedimentación globular a menudo está muy elevada. Recordemos que la velocidad de, o la eritrosedimentación, digamos que en varones es 0,5 por la edad, ¿sí? En mujeres es 0,5 por, recordemos que la edad más 10, ¿listo? Eso es lo normal. Pero digamos que si aumenta, por ejemplo, niveles de 60, pues sí estaría aumentado, entonces podríamos pensar en esta patología, aunque aproximadamente en el 20% de los pacientes es normal, incluso un poco baja.
la proteína C reactiva está elevada, el hemograma completo se debe pedir, con frecuencia hay trombocitosis y anemia normocrómica, normocítica, por eso es importante, digamos, que pedir las plaquetas. Las pruebas de función hepática son anormales en un tercio de los pacientes y los anticuerpos, eso es importante, son normales. ¿Listo? Se debe llevar a cabo la biopsia de la arteria temporal si se sospecha de esta patología de células gigantes. Nunca debe demorarse la arteritis de células gigantes, nunca debe demorarse el tratamiento con corticoides hasta la biopsia, porque es que si nos demoramos, pues digamos que ya no pasa a ser unilateral, sino se vuelve bilateral. Que preferiblemente se realicen en los primeros 3 días tras empezar con los corticoides. La administración sistémica de corticoides durante más de 7 a 10 días puede suprimir los signos histopatológicos, aunque no siempre. Eso es importante. La ecografía Doppler en color y dúplex muestra un halo hipoecoico alrededor de la luz de la arteria temporal en el 75% de los casos debido al edema arterial y puede ser, digamos que, patognomónico de esta enfermedad, ¿sí? Hay pruebas, digamos, que dicen que esto puede ser una alternativa, esta ecografía Doppler puede ser una alternativa a la biopsia de la arteria temporal, digamos, para no ser tan invasivo, eh, pero pues digamos que eso todavía sigue en estudio. Y pruebas de imagen de grandes vasos extracraneales como el estudio de la aorta mediante ecografía, angioresonancia, tomografía por emisión de positrones, el PET, puede descartar, digamos, un aneurisma o disección de la aorta por aortitis. ¿Listo? Y una cosa acá importante es, entonces ya hablamos como las características de la arterítica, pero entonces, ¿cómo la diferenciamos de la no arterítica? ¿Sí? Que es un punto importante. Entonces, en arterítica usualmente vamos a tener la disminución de la agudeza visual severa, mientras que la no arterítica va a ser moderada. En la edad también, como habíamos mencionado anteriormente, es un factor importante como para hacer pensar que puede ser más arterítica. Usualmente se presenta en más de 50 años la arterítica y entre los 40 y 60 años de la no arterítica. Digamos que la eritrosegmentación va a estar muy elevada, ya vimos los valores normales, y normal en la no arterítica. Entonces, digamos que ese examen me ayudó bastante. Y el edema de la papila suele ser difuso en la arterítica y segmentario en la no arterítica. Ahora hablaremos de los hallazgos en el fondo de ojo en la neuropatía óptica anterior isquémica arterítica. Algunos hallazgos comunes que se pueden encontrar en la patología son: uno, tener un disco pálido e hinchado; dos, hemorragias peripapilares; tres, oclusiones de una rama o de la arteria central de la retina; y finalmente manchas algodonosas por la isquemia. Sin embargo, a pesar de que encontramos esos hallazgos en el fondo de ojo, el gol estándar para hacer el diagnóstico es la biopsia de la arteria temporal. Y recordar que es común que la pérdida de visión se vuelva bilateral. Y de hecho, en el primer día, hasta un tercio de los casos puede ocurrir esto. A diferencia de la forma no arterítica, eh, no se relaciona con tener papila el riesgo. Es decir, que la relación entre la excavación y la papila no es muy reducida, lo cual sí aparece en la neuropatía de origen no arterítico. Además, la palidez del disco óptico es más precoz y el edema de la papila es más grave y difuso. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que va a ser enfocado en el uso de corticosteroides. Cuando la enfermedad es arterítica, y esta va a ser la primera línea del tratamiento, iniciar los esteroides lo más pronto posible. ¿Cómo se va a hacer? Pues uno va a empezar metilprednisolona intravenosa por 3 días y luego lo va a pasar a prednisona vía oral sin exceder 80 miligramos día. A la par, pues uno tiene que ir haciendo el estudio de los antecedentes, incluyendo también pues un adecuado examen ocular que sea lo más completo posible, la eritrosedimentación, la PCR y las plaquetas, que ya mis compañeros hablaron de la importancia de estos estudios.
Y además también se debe hacer una biopsia de la arteria temporal una semana después de haber iniciado el tratamiento con los corticoides. Sin embargo, puede haber falsos negativos hasta un mes después. Entonces, ya cuando sale el resultado de la biopsia, uno lo que hace es, si es positiva, mantener la prednisona de 3 a 6 meses. Pero si es negativa y usted todavía tiene alta sospecha, se debe hacer la biopsia, pero en la arteria temporal contralateral. Y si esta, pues, otra vez es negativa, se descarta. Y si es positiva, pues se continúa con el manejo mencionado anteriormente de 3 a 6 meses, la prednisona vía oral. Ahora bien, si la enfermedad es no arterítica, pues esta no requiere tratamiento en la mayoría de los casos, dado que no se ha demostrado un beneficio claro de los corticoides en esta patología. Lo que sí se va a hacer es controlar los factores de riesgo. Y en cuanto a las conclusiones, pues tenemos que recordar que es una causa importante de pérdida de visión súbita, que debe tratarse lo más rápido posible, que puede hacerse bilateral de una forma muy rápida. Pueden haber alteraciones en el inicio del cuadro, desde fiebre hasta dolores musculares, dolores en la cara, que nos pueden alertar de esta patología. Tenemos que recordar las diferencias de la arterítica y la no arterítica, en qué pacientes se presentan, quién es más probable esto. Tenemos que tener muy en cuenta los hallazgos en la agudeza visual, en las pupilas, en el fondo de ojo y en el campo visual ante la presencia de esta patología. No olvidar pues las pruebas complementarias, los estudios complementarios como la sedimentación, la PCR, las plaquetas, la biopsia para poder confirmar el diagnóstico. Y el tratamiento va a ser lo más fundamental en esta patología y no se debe retrasar, se debe iniciar lo más rápido posible, no se debe esperar la biopsia ni siquiera. Y eso sería todo. Estas son las referencias que utilizamos para esta presentación y muchas gracias.